ciclo del agua y el ciclo biogenésico del carbono. Bueno, para empezar, primero, ¿qué es el ciclo del agua? El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, es el proceso de transformación y circulación del agua de la Tierra. En ese sentido, el ciclo del agua consiste en el traslado de un lugar a otro, cambiando de estado físico, pasando de estado líquido a gaseoso, o de gaseoso a sólido, o de estos gases gaseosos a líquidos, también según las condiciones del ambiente. Yo soy Jonathan Arturo Rocha Soto y les hablaré de cómo comienza el ciclo del agua. Este ciclo comienza con la evaporación del agua desde la superficie. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. Esto se le llama condensación. Las gotas se juntan y forman una nube, luego caen por su propio peso, a lo que se le conoce como precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerán gotas de lluvia. ¿Cuáles son las fases del ciclo del agua? La primera es la evaporación. La evaporación es un proceso físico que consiste en el traspaso gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso, en función de un aumento natural o artificial de la temperatura. Después está la condensación, la cual consiste al cambio de estado del vapor de agua contenido en las masas de aire presentes en la atmósfera a fase líquida, consecuencia de un enfriamiento de las mismas. La precipitación se produce cuando la humedad relativa del vapor de agua presente en la atmósfera es del 100%. Si la temperatura es suficiente baja, la precipitación puede ser en forma de nieve. Buenas tardes, mi nombre es Juan Emanuel González González y les explicaré las últimas fases del ciclo del agua. Por otro lado está la infiltración, que es cuando el agua alcanza el suelo y penetra la superficie, convirtiéndose en agua subterránea. Por otro punto está la circulación subterránea, que es cuando el agua se mueve a favor de la gravedad, es decir, hacia donde está inclinado el suelo. Por penúltimo está la fusión, que se refiere a la transformación del agua desde su estado sólido, ya sea en hielo o nieve, y se transforma en estado líquido. Por último está la solidificación, que consiste en la transformación del agua del estado líquido a sólido. Esto consiste y se produce cuando la temperatura es menor a 0 grados Celsius. Hola, yo soy José Daniel y me toca explicar el subtema de la técnica del ciclo del agua. Bueno, esta técnica es uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes en el mundo y consiste en la circulación del agua entre los diferentes compartimientos que hay en la hidrosfera. Estos son todos los lugares donde hay agua, que son los océanos, los ríos, los mares, los lagos, etc. Estos producen intervención de reacciones químicas y el traslado del agua de un lugar a otro. Y durante el traslado del agua se van modificando el estado de agregación del agua. Pasan de estado líquidos a gaseosos, a sólidos y así continuamente. Y cabe recalcar que todo este ciclo no modifica la cantidad de agua que hay en el mundo. Buenas tardes, mi nombre es Ramón Ponce de Girón y les voy a explicar una manera para poder calcular el tiempo de residencia del agua en los compartimentos, es decir, en el océano, glaciales, los ríos y en la atmósfera. Para esto utilizaremos la fórmula T es igual a B1 sobre E1, donde T es igual al tiempo de residencia del agua en los compartimentos, B1 es el volumen del compartimento medido en kilómetros cúbicos y E1 es la entrada del agua al compartimento medido en kilómetros cúbicos sobre años. Gracias a esta fórmula nosotros podemos darnos cuenta de que el tiempo de residencia del agua en un océano equivale a 3200 años.
En los glaciares, el tiempo de residencia es de 20 años a 100 años. Las cubiertas de nieve estacional son de 2 a 6 meses. La humedad del suelo de 1 a 2 meses. El agua en el suelo tiene una residencia de 100 a 200 años. El agua de los lagos, una residencia de 50 a 100 años. Y en la atmósfera tiene una residencia únicamente de 9 días. Mi nombre es Aguilar Reynoso Jorge Eduardo y les voy a contar acerca de los efectos químicos del agua. El agua que pasa a través de la zona insaturada de humedad del suelo recoge dióxido de carbono del aire y del suelo, y de este modo hace que aumente la acidez. Ahora, una pregunta curiosa que se pueden hacer es: ¿qué pasa si aumenta la acidez del agua? La acidificación de los océanos puede debilitar una serie de procesos metabólicos de distintos organismos. Puede ser desde la alimentación, la respiración o hasta incluso puede llegar a ser la reproducción. Esta agua ácida, al llegar en contacto con partículas de suelo o roca madre, disuelve algunas sales minerales. También les voy a platicar de por qué es importante el ciclo del agua. El ciclo del agua es de gran importancia para los ecosistemas naturales y la regulación del clima. El principal objetivo del ciclo del agua es proveer este vital elemento, que el agua esté fresca y pura a todos los seres vivos. Es importante señalar que sin el ciclo del agua los seres humanos no podrían acceder a este elemento natural, ya que se volvería un recurso agotable estando en un solo estado y no recreándose una y otra vez. Soy Karen Ticket. ¿Por qué es importante la regulación del clima en el ciclo del agua? A nivel regional, el clima está regulado por las corrientes y vientos oceánicos, mientras que a nivel local y micro, la vegetación puede modificar las temperaturas, la humedad y las velocidades del viento. El sol que dirige el ciclo del agua calienta el agua de los océanos, la cual se evapora hacia el aire como vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme las nubes. A causa de su elevado calor específico, el agua absorbe y cede el calor más lentamente que la tierra. Se puede observar que de noche en la playa la arena está fría, mientras que el agua mantiene el calor absorbido durante el día. Esa es la causa de que las zonas costeras tengan un clima más suave, mientras que las del interior poseen unas temperaturas más extremadas entre la noche y el día o entre las estaciones del año. Las grandes masas de agua, mares y océanos actúan como termostatos gigantescos que regulan las temperaturas del planeta. Los fenómenos atmosféricos y la rotación del planeta hacen que las corrientes marinas del hemisferio norte giren en el sentido de las agujas de reloj, mientras que en el hemisferio sur lo hacen a la inversa. Hay corrientes que tienen su origen en zonas cálidas donde absorben gran cantidad de calor y que al llegar a áreas más frías hacen que el clima sea más suave. Las corrientes de agua helada también ocasionan cambios en el clima, haciendo que los inviernos sean más fríos. Esa es la causa por la que poblaciones costeras de una misma latitud tienen temperaturas tan diferentes. Sin la regulación del clima, nada de esto podría suceder y el ciclo de agua tardaría mucho en realizarse o simplemente cortarse antes de llegar al fin, solo por no tener una regularización del clima. Ahora pasamos a la siguiente cuestión, y esta es: ¿qué es el ciclo biogenésico del carbono? Bien, el ciclo biogenésico del carbono es la forma en la que el carbono circula a través de la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre e interior de la Tierra a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. Esto llamado el ciclo biogeoquímico. ¿Cómo comienza el ciclo del carbono? Bien, el ciclo del carbono comienza cuando las plantas, a través de la fotosíntesis, hacen uso del CO2, es decir, del dióxido de carbono, presente en la atmósfera y o disuelto en el agua. ¿Cuál es la importancia del ciclo del carbono?
Conjuntamente con el ciclo del nitrógeno y del agua, el ciclo del carbono es fundamental para la regulación del clima y para el sostenimiento de la vida en el planeta, al ser reciclado y usado por la biosfera. ¿Cómo se lleva a cabo el ciclo del carbono? El ciclo del carbono comienza cuando las plantas, a través de la fotosíntesis, hacen uso del dióxido de carbono presentes en la atmósfera o disuelto en el agua. El carbono pasa a formar parte de los tejidos vegetales en forma de carbohidratos, grasas y proteínas, y el oxígeno es devuelto a la atmósfera o al agua mediante la respiración. Cuatro etapas del ciclo de carbono. La primera es la combustión. La combustión en el ciclo del carbono consiste en una reacción química exotérmica, o lo que es lo mismo, en la liberación de calor hacia el ambiente. Esto se trata de un tipo de reacción muy común debido a que un alto porcentaje de la energía que consumimos deriva de la quema de combustibles. Estos pueden ser un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la gasolina, los aceites, el gas de cocina, entre otros, obtenidos a partir de la destilación del petróleo, por lo que se clasifican como hidrocarburos. La siguiente sería la fotosíntesis. Este es un proceso que se utiliza por las plantas para crear alimentos. La fotosíntesis es una reacción química producida en las partes verdes de la planta, sobre todo en las hojas. Las plantas reaccionan con dióxido de carbono para la producción de glucosa y oxígeno. Después seguiría la respiración. La respiración tiene lugar en todos los seres vivos en los que la energía se libera de la glucosa con el uso del oxígeno. Los productos que intervienen en la respiración del ciclo de este mineral son el agua y también es el dióxido de carbono. Y por último sería la descomposición. El proceso de descomposición del material totalmente orgánico estudiado, llevado a cabo por otros organismos vivos. Estos organismos pueden ser los gusanos, los hongos o hasta las bacterias. En ese momento, los descomponedores liberan carbono a la atmósfera a través de la respiración. Afectaciones en el ciclo del carbono. Hay fluctuaciones naturales en el ciclo del carbono, pero los seres humanos han cambiado los flujos del carbono a un ritmo no natural. Los cambios mayores causados por los humanos resultan en un aumento de dióxido de carbono y metano en la atmósfera. La fuente más grande de este cambio es producido por el consumo de combustibles fósiles, pero otras acciones como la deforestación, la fabricación de cemento, el PET, la ganadería y la cultivación de arroz también contribuyen a este cambio en el ciclo del carbono. Los seres humanos utilizan los combustibles fósiles como el petróleo, carbón de piedra y gas natural para una variedad de cosas. Por ejemplo, está el tomar el coche, produciendo la electricidad, calentando y enfriando nuestros edificios y haciendo productos como los plásticos. Los combustibles fósiles están formados a través de millones de años de los materiales enterrados de los animales y plantas que están sometidos a cambios dramáticos a causa de las temperaturas y presiones que se encuentran a diferentes profundidades. En general, el carbón de piedra está derivado principalmente de la materia de las plantas terrestres, mientras que el petróleo está derivado principalmente de los animales y plantas marinos microscópicos. Cuando los combustibles fósiles están quemando, se toma carbono que estaba guardando bajo tierra por muchos años y se traslada a la atmósfera. Bueno, yo les voy a explicar las fórmulas del ciclo del carbono. Los animales y las plantas utilizan carbohidratos en su proceso de respiración y emiten dióxido de carbono. Y las ecuaciones químicas de estos procesos son las siguientes. El carbohidrato y el oxígeno, bajo circunstancias específicas como la oxidación de la bacteria, nos dan como resultados el dióxido de carbono
y el agua. Y el dióxido de carbono y el agua, bajo resultados, bajo condiciones específicas también, como es la fotosíntesis, nos da como resultados el carbohidrato y el oxígeno. Y bueno, hay otras fórmulas tratándose de fotosíntesis con la luz solar, con la energía, la respiración también con la materia orgánica. Y pues bueno, en sí eso es más o menos la fórmula del ciclo del carbono. Ahora vamos a hablar cómo es que el dióxido de carbono se reparte en los seres vivos. El carbono pasa a formar parte del tejido vegetales en forma de carbohidratos, grasas y proteínas, y el oxígeno es devuelto a la atmósfera al agua mediante la respiración. Que existen en el planeta hacen uso del carbono para cubrir una o varias de sus funciones vitales. Esto es el punto de clave de la importancia del carbono de los seres vivos. Bueno, la función vital en la que interviene el carbono de los seres vivos, más destacada quizás sea la alimentación, para la cual animales, plantas y otros organismos absorben y procesan nutrientes que contienen carbono, como por ejemplo los hidratos de carbono, el metano, el bicarbonato y el dióxido de carbono, siendo así el último la base de la alimentación autótrofa que siguen los organismos fotosintéticos. Además, los seres vivos necesitan una determinación mínima de carbono para llevar a cabo de forma equilibrada su metabolismo, es el cual se basa en el uso de compuestos orgánicos derivados del carbono como fuentes de energía. De esta forma los organismos vivos obtienen la energía necesaria para sobrevivir mediante la respiración y la transferencia de carbono entre seres vivos. Observarla, por ejemplo, en las cadenas trotíficas. Como ya visto anteriormente, el ciclo biogenésico del carbono es el proceso de los estados de la materia que básicamente pasan por todo nuestro alrededor. Podrá decirse que es fundamental para todos los seres vivos, sobre todo para las plantas, ya que ellas hacen que el carbono sea de gran utilidad para el medio ambiente.